Hoy en el Ocultario nos adentramos en las profundidades heladas de un invierno eterno, donde el tiempo se congela en un abrazo mortal y los secretos del cosmos se revelan en formas que desafían la cordura humana. Viajamos a los rincones remotos de una Finlandia cubierta por un manto de nieve inmaculada, un paisaje que parece sacado de un sueño olvidado, pero que en realidad alberga pesadillas que trascienden nuestra comprensión. Narraremos la odisea de dos almas comunes atrapadas en un torbellino de los sobrenatural, un evento que borró las fronteras entre lo tangible y lo etéreo, dejando ecos de terror que aún resuenan en los anales de lo inexplicable. Es la crónica de Arno Heinonen y Esko Billjo, dos hombres cuya existencia se desmoronó bajo el impacto de una entidad que no pertenecía a este mundo. Un suceso que la racionalidad científica ha intentado diseccionar sin éxito, convirtiéndolo en uno de los enigmas más perturbadores de la historia ufológica global. Bienvenidos al Ocultario. Aquel fatídico 7 de enero de 1970, el frío en las cercanías de Imjärvi no era mero capricho climático, con sus 17 grados centígrados, sino una presencia opresiva que impregnaba cada rama de los pinos y cada aliento de los protagonistas. Heinonen, el guardabosques de 36 años, y Billjo, el agricultor de 38, se aventuraban en sus esquís por senderos que conocían como la palma de su mano, buscando la serenidad que solo el bosque nevado podía ofrecer. Pero a las 16:45, el velo de la normalidad se rasgó con una violencia sutil. Los ruidos del entorno se extinguieron en un silencio sepulcral, como si el universo hubiera contuvido la respiración. En ese vacío acústico, una luz anómala irrumpió en el cielo, no como un astro familiar, sino como una anomalía que pulsaba con vida propia, envolviendo el claro en una bruma rojiza que olía a azufre y a destinos truncados. Los hombres, paralizados por el frío y la incredulidad, presenciaron cómo esa luminosidad descendía, transformando el paisaje en un escenario de lo imposible. El factor Oz, esa distorsión perceptiva que aísla a los testigos en una burbuja de irrealidad, se apoderó de ellos, haciendo que el tiempo se dilatara y la realidad se contorsionara ante sus ojos. La luz, inicialmente un orbe brillante, reveló su forma metálica, un disco de 3 metros de diámetro con una cúpula superior y esferas en la base emitiendo un zurbido que reverberaba en sus cráneos como un martillo invisible. A medida que se aproximaba, el aire se cargó de una electricidad estática que erizaba la piel y una niebla densa descendió, tiñendo todo de tonos infernales. Heinonen sintió una opresión en el pecho, como si el oxígeno se evaporara, mientras Billjo luchaba contra un vértigo que amenazaba con derribarlo. El objeto se detuvo a escasos metros del suelo y de su vientre surgió un haz de luz anaranjada que chamuscó la nieve, dejando una marca negra como testimonio de su poder destructivo. En ese momento, una figura emergió de la bruma, un ser diminuto, un ser de apenas 90 centímetros, con piel cerúlea y un rostro alargado culminado en una nariz ganchuda, orejas puntiagudas y un casco cónico que relucía bajo la luz artificial. Vestido con un mono verde claro, botas oscuras y guantes blancos que terminaban en dedos curvos como garras, portaba una caja negra de la que emanaba una luz amarilla pulsante, un artefacto que parecía contener la esencia de tormentas cósmicas. El humanoide, con una calma glacial, ladeó la cabeza y apuntó el dispositivo hacia Heinonen, desatando una cascada de eventos que fusionarían el terror con la agonía física. La niebla se espesó, chispas de colores danzaban en el aire y un olor a azufre invadió sus fosas nasales, evocando abismos primordiales. Heinonen fue arrojado hacia atrás por una fuerza invisible, su cuerpo invadido por una parálisis que lo dejó inerte en la nieve, mientras Billjo observaba impotente, sintiendo cómo su propia vitalidad se drenaba. El encuentro, breve pero eterno en su percepción, culminó con la retracción del haz luminoso y la ascensión del objeto, dejando un silencio cargado de desolación. Los hombres, tambaleantes, emprendieron un regreso tortuoso al pueblo, arrastrando cuerpos que ya no respondían como antes.
Al llegar, sus rostros inflados y rojecidos contaban una historia de invasión, y sus balbuceos incoherentes intentaban capturar lo inefable. Los síntomas escalaron rápidamente: cefaleas que partían el cráneo, vómitos que expulsaban bilis negra, articulaciones rígidas como hierro forjado y una fatiga que anclaba a la cama. Heinonen, en particular, orinaba un líquido espeso y oscuro, como café amargo, un indicador de toxinas que corroían sus riñones. El examen médico de Paul y Callanoja reveló anomalías inexplicables: inflamación generalizada, signos de irradiación sin fuente detectable, un ponzoñamiento que desafiaba los cánones clínicos. Este episodio no fue un diálogo interestelar, sino una agresión unilateral, un recordatorio de que lo extraterrestre puede ser tan hostil como indiferente. Las repercusiones se extendieron como ondas en un estanque helado. Heinonen perdió su capacidad laboral, convirtiéndose en un inválido acosado por lapsos mentales y miedos paralizantes, mientras Biljo se recluyó en un mutismo defensivo, perseguido por espectros en sus sueños. Imjarvi nos recuerda que el cosmos no siempre es un aliado, sino un vasto océano de indiferencia donde somos meras motas de polvo. La confrontación en Imjarvi trascendió lo visual para convertirse en una invasión sensorial y corporal, un asalto que muchos clasifican como hostilidad tecnológica de origen ignoto. Cuando el humanoide activó la caja, la luz amarilla se proyectó como un láser viviente, penetrando la niebla y golpeando a Heinonen con precisión quirúrgica. La atmósfera se saturó de chispas multicolores que danzaban como espíritus errantes, impactando la piel sin dejar marcas externas, pero infiltrando una carga que reverberaba en cada célula. El azufre impregnaba el aire, un aroma sulfúrico que sugería brechas en la tela de la existencia, un sello de transgresiones interdimensionales. El suceso se dilató en la mente de los testigos, segundos que se estiraban en eternidades de pavor, hasta que la luz se extinguió y el rayo se replegó al interior del disco como una serpiente recolectando veneno. Al aclararse la bruma, el bosque recuperó su quietud, pero era una paz contaminada, un silencio que susurraba promesas de ruina. Heinonen, intentando levantarse, descubrió su hemiplegia. El lado derecho de su cuerpo era un peso muerto, una traición neural que lo postró en la nieve helada. Biljo, desorientado y con el cuerpo hinchado, asumió el rol de salvador, guiando a su compañero en una marcha agonizante de 2 horas, donde cada paso era una batalla contra el frío y el colapso inminente. Al cruzar el umbral de sus hogares, los hombres eran sombras de sí mismos. Rostros distorsionados por la inflamación, habla acelerada y confusa, cuerpos que exudaban un mal invisible. Las secuelas se desataron como una plaga: migrañas que cegaban, náuseas que vaciaban el estómago, rigidez que convertía movimientos en torturas y una letargia que devoraba la voluntad. El síntoma más alarmante, documentado meticulosamente, fue la orina de Heinonen, negra y viscosa, persistente por meses, evidencia de un daño renal profundo. Cajanoya, el médico local, escrutó sus cuerpos con herramientas limitadas, concluyendo que los síntomas mimetizaban una sobredosis radiactiva, aunque los contadores Geiger permanecieran mudos. Este diagnóstico, ambiguo pero alarmante, elevó el caso a esferas de investigación ufológica, donde expertos debatieron si se trataba de radiación ionizante o una energía exótica. Las vidas de los protagonistas se desintegraron. Heinonen, otrora atleta del bosque, se transformó en un recluso inválido, dependiente de recordatorios para no perderse en sus propios senderos, atormentado por amnesia que borraba fragmentos de su identidad. Sus afirmaciones posteriores de encuentros repetidos con seres nórdicos, altos, blondos, benevolentes, fueron interpretadas como delirios postraumáticos o fabricaciones para reclamar significado en una existencia arruinada. Biljo, en contraste, erigió murallas de silencio, rechazando reflectores mediáticos, pero sufriendo en privado.
pesadillas donde el ser de la caja reaparecía, sus garras extendidas en la oscuridad de su cabaña. Este caso se erige como un hito sombrío en la ufología, un contrapunto a narrativas de contacto armónico, ilustrando que lo desconocido puede manifestarse como una fuerza depredadora, indiferente al sufrimiento humano. Imjarvi nos confronta con nuestra insignificancia cósmica. Somos efímeros en un tapiz infinito, vulnerables a fuerzas que operan con propósitos inescrutables, dejando tras de sí almas marcadas por el fuego invisible de lo desconocido. La marca en la nieve, el olor persistente, la parálisis residual, todos ecos de una colisión que alteran no solo cuerpos, sino almas. En retrospectiva, el evento obliga a replantear nuestra curiosidad por los cielos. ¿Es sabiduría buscar lo que podría destruirnos o prudencia mantener la mirada en la tierra? Las ramificaciones del incidente en Imjarvi se extendieron como raíces profundas en el suelo helado, alterando irrevocablemente el tejido de dos existencias y sembrando semillas de duda en la conciencia colectiva. Heinonen, cuya vitalidad lo definía, se vio reducido a un cascarón frágil, incapaz de empuñar un hacha o recorrer los montes que amaba. Su invalidez lo confinó a una vida de dependencia donde cada salida requería notificaciones para no extraviarse en laberintos mentales. Sus relatos subsiguientes de visiones extraterrestres, encuentros con entidades altas y etéreas que susurraban secretos universales, erosionaron su credibilidad, vistos por escépticos como elaboraciones de una mente fracturada, un mecanismo de coping ante el vacío. Biljo, guardián de su propio tormento, optó por el aislamiento, un caparazón que lo protegía de interrogatorios, pero no de las intrusiones nocturnas donde el humanoide regresaba, su caja pulsante como un corazón malévolo. Físicamente, ambos cargaron con secuelas crónicas, dolores residuales, debilidad muscular, una sensibilidad exacerbada al frío que evocaba el trauma original. Médicamente, el caso desafió paradigmas. Cajanollas hallazgos apuntaban a irradiación, pero sin rastros cuantificables, sugiriendo una forma de energía que evade nuestra instrumentación, quizá un pulso electromagnético o una onda psíquica. Investigadores posteriores, desde ufólogos finlandeses hasta analistas internacionales, escrutaron el sitio. La marca carbonizada en la nieve perduró semanas, analizada por muestras que revelaron alteraciones químicas inexplicables, como trazas de compuestos sulfúricos anómalos. Testimonios corroborativos emergieron tímidamente. Vecinos reportaron luces erráticas esa noche y un piloto local avistó un orbe luminoso surcando el cielo. Sin embargo, la ausencia de evidencia física tangible, más allá de las cicatrices humanas, relegó el caso a los márgenes de la ciencia oficial, etiquetado como alucinación colectiva inducida por hipotermia o fatiga. Para los creyentes, Imjarvi encarna la hostilidad inherente en algunos contactos, no un mensaje de hermandad estelar, sino una intrusión que trata a la humanidad como especímenes descartables. Comparado con incidentes como el de Kínula en 1971, donde un leñador enfrentó a un ser similar, o los ataques en Colares, Brasil, donde luces agresivas causaron quemaduras, este evento teje un patrón de agresión extraterrestre. Psicológicamente, los testigos exhibieron síntomas de estrés postraumático profundo, hipervigilancia hacia el cielo, aversión a los bosques, una alienación que los separó de sus comunidades. Heinonens deriva hacia lo esotérico, afirmando canalizaciones y visiones proféticas, podría interpretarse como una búsqueda de propósito en el caos, un intento de reclamar agencia ante lo incontrolable. Biljos reticencia, por otro lado, habla de un trauma internalizado, un silencio que grita volúmenes sobre el coste de lo inexplicable. En el gran esquema, Imjarvi nos invita a contemplar nuestra posición precaria. El universo, vasto e impersonal, podría albergar entidades que nos observan con la frialdad de un entomólogo, sus intervenciones dejando estragos como efectos secundarios. La niebla roja, el zumbido penetrante, la parálisis, símbolos de una brecha que expone nuestra fragilidad. Quizá estos encuentros sean advertencias, ecos de un cosmos que nos insta a la humildad, recordándonos que hay fronteras
que no deben cruzarse. La historia de Heinonen y Biljo, un dúo unido por el destino adverso, perdura como un faro sombrío, iluminando las sombras donde acechan misterios que devoran la paz mental. La reflexión sobre Injarvi nos sumerge en las profundidades de nuestra insignificancia cósmica, donde el encuentro con lo ajeno no eleva el espíritu, sino que lo aplasta bajo el peso de la indiferencia universal. Somos, al fin y al cabo, frágiles hilos en un tapiz infinito, vulnerables a fuerzas que operan con propósitos inescrutables, dejando tras de sí almas marcadas por el fuego invisible de lo desconocido. Este caso nos obliga a mirar al cielo no con maravilla ingenua, sino con un temor reverencial, reconociendo que hay luces que queman y silencios que hieren, recordándonos que la verdadera oscuridad reside en lo que no comprendemos. Dicho todo esto, lo dejamos en este punto. No quisiera irme sin antes decirles, como siempre, ámense, quiéranse mucho, y ante todo y sobre todo, sean muy felices.